Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Modalidades de materialización del riesgo público. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, Paola Andrea Ramírez, los acompaño de Educa Positiva en la comunidad de conocimiento de riesgo público. Como siempre es costumbre, una vez al mes con ustedes acompañándolos en las temáticas de público. El día de hoy estamos haciendo la socialización del tema número 8. Esto corresponde a nuestra socialización frente a la prevención de la materialización del riesgo público, que nos habla de cómo evitar la materialización de las diferentes formas o modalidades en las cuales el riesgo público puede hacer parte de nuestras vidas y puede llegar a afectar nuestra integridad personal. Hoy nos encontramos, repito, sesión número 8 para los 89 asistentes que nos acompañan la tarde de hoy. En esta sesión 8, el tema que habla de modalidades de materialización de riesgo público es una manera de poderles socializar a todo el público asistente de qué manera se materializa el riesgo, cómo podemos prevenir, cuáles son esas herramientas que nos permiten a nosotros tener facilidades de acción de comportamientos sanos y seguros para prevenir dicha materialización. No sin antes recordar nuestra frase célebre desde Educa Positiva, que corresponde a que la educación es el arma más poderosa que puede tenerse y usar para el cambio del mundo. Por tanto, estamos hoy reunidos. Vamos 100 asistentes en total la tarde de hoy con la finalidad de poder aprender nuevas tendencias y conocimientos frente a la prevención del riesgo público. Como es costumbre siempre, vamos a hablar de cuál es la tabla de contenido que nos indican 3 momentos de desarrollo en esta hora de acompañamiento. El primer momento corresponde a socializar términos con riesgo público, es decir, conocer qué es el riesgo público, qué es peligro, qué es riesgo, cuándo se materializa, de qué manera lo concibe el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la OIM y cada una de las entidades competentes que hacen parte del acompañamiento, vigilancia y control del desarrollo e implementación de un sistema de gestión, en nuestro caso, de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, tenemos un segundo momento. Este segundo momento habla de la socialización de las diferentes modalidades de materialización del riesgo público, es decir, cómo se materializa, cuál es la fuente, cómo se provoca, cómo se lleva a cabo, cómo se elige la víctima, día, hora, fecha, lugar, modalidad, espacio, circunstancia. Nosotros estamos aquí reunidos precisamente para ser garantes de la promoción de la salud de todas las personas que nos acompañan como asistentes en estas capacitaciones permanentes, en este momento 112 conectados, afiliados a ARL Positiva, su aseguradora de riesgos laborales. Nuestro tercer momento corresponde a las herramientas
de la forma de prevenir la materialización del riesgo público, conociendo cómo actuar, es decir, comportamiento humano, reacción humana, desde el pensar, sentir y actuar frente al antes de la materialización del riesgo, el momento en que se está viviendo el episodio, y el después, que corresponde a las consecuencias, secuelas y forma de recuperar el evento y la escena para poder garantizar la ejecución del movimiento de secuencia o lo que conocemos nosotros como sostenibilidad del negocio. Es así que nuestro gran objetivo general del acompañamiento que realizamos esta tarde corresponde a socializar las diferentes modalidades de materialización del riesgo público. De esta manera, nosotros vemos acá que es mediante el conocimiento de los comportamientos seguros que tienen nuestros funcionarios, mediante las herramientas para la prevención de las mismas formas de materializarse el riesgo público, desde las aristas del antes, durante. ¿Por qué es importante conocer este antes, durante y después? Porque nos permite a nosotros saber cuál es la secuencia lógica del comportamiento que afectó nuestro, y adicionalmente, porque de esta manera podemos sacar lecciones aprendidas al crecimiento de la implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, máxime si hacemos parte de un sistema de gestión integral que conforman un todo para poder integralmente implementar prácticas de sostenibilidad del negocio en el territorio colombiano. Nuestros tres grandes objetivos se desprenden obviamente de los tres grandes momentos que acabamos de mencionar. El primer objetivo, socializar y apropiar los conceptos de riesgo público, cada uno de ellos de acuerdo al estudio del arte que se prepara para estar con ustedes y poder socializar y comprender de dónde desprende el concepto y de qué manera lo podemos mitigar, realizar al interior de las unidades o centros de trabajo, con el propósito de que no se nos llegue a materializar, aún conociendo y siendo conocedores de que día a día en todos nuestros noticieros, tanto auditivos como los noticieros visuales, nos permiten conocer las diferentes formas o modalidades en las cuales se está viendo materializado el riesgo público al interior de las diferentes ciudades del país. Es por eso que nos encontramos la tarde de hoy todos aquí reunidos con el propósito de generar conocimiento, conciencia y aplicabilidad a los lineamientos y normativas institucionales que tienen a su disposición cada una de las empresas, los lineamientos otorgados por ARL Positivo como empresa líder aseguradora de riesgos laborales para el sector público y privado, la cual el conocimiento y los espacios virtuales para acceder a las formas de prevención de los diferentes riesgos laborales, que para nuestro caso corresponde el riesgo público. Muy bien, entonces cuando entramos en materia de los términos, va a haber un cuadro comparativo muy visual, muy aterrizado a la realidad del concepto y a la ejemplarización de lo que conocemos nosotros como el término riesgo. Claramente cuando hablamos del término de peligro, de la definición emanada por las diferentes autoridades mundiales para describir los conceptos de las palabras o términos en Colombia, podemos determinar que el término de peligro es conocido como fuente, situación o acto con potencial daño en territorios, en términos de enfermedad o lesión de las personas o una combinación de estos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros visualizamos y conocemos, valoramos para saber qué tan perjudicial puede llegar a ser a nuestra salud? Allí vemos ejemplos claros como la agresión física, el artefacto o carga explosiva, el objeto contundente, el arma punzocortante, también las sustancias químicas o peligrosas y las armas de fuego. A la medida que un ser humano está utilizando cualquiera de estos químicos, corremos el riesgo de llegar a ser partícipes de la materialización del riesgo público porque se puede llegar a salir de control el uso o manipulación de estos elementos en el embalaje o simplemente en el almacenamiento que se desarrolla
para ser parte de la cadena productiva de todas las organizaciones. Entonces, en ese entendido, el peligro es todo lo que identificamos, visualizamos, vemos, observamos. Diferente cuando que el riesgo hace parte de una combinación de la probabilidad de que ocurran algunos eventos de exposiciones peligrosas y la severidad de la lesión o enfermedad que se puede generar o que puede llegar a ser causada por el evento o la exposición al riesgo identificado desde el inicio. Ante ello, nosotros en este espacio, en esta hora, queremos poder interiorizar cuáles son los adecuados o actos inseguros que se han desarrollado en forma de nuestro trabajo con la finalidad de poder generar medidas preventivas para no volverlas a realizar, es decir, mitigar el impacto o nuestros comportamientos inseguros que terminan finalizándose de un personal que tiene intención de trabajo, que tiene intención de desarrollo económico, pero que finalmente termina siendo inmerso por las diferentes materializaciones de riesgo, dentro de nuestro caso, el riesgo público, riesgos que se ven de manera masiva, visual, tal vez al exterior de cada una de las compañías de acuerdo a su actividad económica en la cual se desempeña. Cuando hablamos al contrario por el tema de riesgo, ¿qué nos dice el término riesgo? ¿Qué corresponde? ¿Cuál es su significado? Muchas personas normalmente desde la experiencia o compartir pueden llegar a definir el término riesgo. Pero la tarde de hoy quiero compartirles con ustedes cómo lo manejamos desde ARL Positiva, desde Educa Positiva y de acuerdo al estudio del arte que nos permite a nosotros construir conocimientos o conceptos previos que hacen parte del diligenciamiento o del otorgamiento de la cantidad de tiempo que se requiere para poder cumplir con el desarrollo temático de estos temas, como lo es el riesgo público en específico, la tarde de hoy. Entonces, es así que queremos socializar con ustedes la tarde de hoy términos que pueden ser aplicados a la vida real, que los invita directamente a presentar mitigaciones o a presentar acciones que hacen que las consecuencias no sean tan severas o que simplemente las consecuencias hacen parte de unas reacciones conductuales o de unos comportamientos inseguros que permitieron la materialización del riesgo. En cuanto a eso, para ello existen dos términos muy conocidos, como es el término de amenaza y vulnerabilidad, términos que están al 45, alineados también a la norma técnica de calidad que vigila la 45001 y igualmente también la resolución 0312 que habla de la implementación de los estándares de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este entendido, desde esta ambientación, empezamos a desarrollar el contenido de nuestra presentación, nuestra intervención, riesgo público. En la tarde de oportunidad de nuevamente darle la bienvenida y agradecer a los asistentes que están con nosotros en sala. El día de hoy, en este momento contamos con 161 asistentes a esta socialización de riesgo público y recordarles que el correo electrónico va a ser llegado a través de los correos de inscripción que ustedes dejaron previamente una vez han decidido asistir a este tipo de espacios académicos y finalmente para nosotros también poder comprender la necesidad de socialización de la norma y en específico desde el desarrollo de los espacios que nos permiten y que nos permiten a nosotros aclarar o actualizar tendencias tanto mundiales como internacionales. De esta manera, damos el abrebocas a un desarrollo de una socialización o de una implementación de conciencia, comportamientos sanos y seguros que se desarrollan desde ARL Positiva y las cuales buscan tener a todo el personal concentrado y dedicado a apoyar dicha campaña y a evitar más siniestros a nivel organizacional. Cuando vemos nosotros del término de amenaza, vulnerabilidad, en pantalla pueden ver claramente la diferenciación de cada uno de los términos de acuerdo al alcance. Entonces, efectivamente, cuando hablamos del término de amenaza, tenemos unas características
específicas, es decir, unas características que ha socializado el cliente desde su inicio y de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, identificar qué es lo que le está haciendo falta a los intervinientes dentro de la cadena de valor y de esta manera seguir cumpliendo con todos los aspectos médicos de atención prioritaria que se desarrollan en pro de la calidad de vida de nuestros funcionarios. Cuando hablamos de vulnerabilidades, estamos hablando de un tema un poco desconocido, tal vez, pero que sin embargo, cuando lo desarrollamos al interior de los grupos de trabajo, evidenciamos que simplemente es la adquisición de una herramienta que nos permite a nosotros proteger nuestra integridad física, social, emocional. A través de la experiencia, incluso de quienes han podido ver noticieros, se desarrolla el acompañamiento a las empresas afiliadas frente a las hacia los afiliados para que puedan estar actualizados en las tendencias mundiales e nacionales respecto al riesgo público, encontrando dentro de ellas cierta preocupación frente a las consecuencias que tiene la materialización del riesgo público en nuestra integridad y en nuestra vida, siendo conocida como un riesgo que no es directo, que no hace parte de pronto de la infraestructura propia de la organización, pero que requiere de la compañía y asesoría por parte del asesor por proyecto que ustedes tengan a disposición en cada una de las cuentas a nivel nacional desde su aseguradora de riesgos laborales. Entonces, muy bien, entrando en materia, la idea es que ustedes puedan conocer o tener una claridad respecto al alcance que tienen las empresas o que tienen algunos de los puntos, bien sea cultivos o simplemente zonas de desgrane o espacios que puedan llegar a tener con nuestros funcionarios para que de esta manera seamos en la manera en que se distribuye o que simplemente se proyecta el apoyo a las empresas afiliadas. Entonces, seguido a eso, vamos a ver el término de riesgo público, que incluye de qué manera nosotros lo llevamos a cabo y cuál es nuestra oportunidad de mejora identificada de acuerdo a las falencias que se han evidenciado en el desarrollo o transcurso de este curso virtual. Entonces encontramos que dentro del concepto de peligro público es un concepto construido por los funcionarios del área respectiva de riesgo público que nos indica o que nos permite consolidar, que es una probabilidad que en ocasión al desarrollo de las funciones laborales los trabajadores prestan por verse afectados en su integridad física e integridad mental. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos entrando en discusión con una persona adulto mayor o un menor de edad o una persona vulnerable, que ustedes ya conocen cuáles son los tipos de conformación, por así llamarlo, de las brigadas o conformación de las personas de reacción inmediata frente a una catástrofe, frente a una emergencia, ustedes puedan determinar el daño generado o la afectación a la integridad o físicamente cómo puede llegar a perjudicar el estado de salud de una persona afectada. De acuerdo a esas consideraciones, es importante que conozcamos el concepto público que nos tiene a nosotros la normatividad establecida para que con ella podamos establecer varias medidas de prevención que actualmente las tenemos bajo disponibilidad sistemática, donde todos pueden conectarse virtualmente y llegar a presentar una prueba de conocimientos que avale dicha adquisición y que me permita a mí tener las habilidades necesarias para poder continuar con la ardua tarea de prevencionismo. Entonces, en ese entendido, cuando hablamos de que el peligro público hace parte de las actividades que en función de las mismas pueden llegar a generar un accidente de trabajo. Ejemplos de ello, entonces, que yo, Pepito Pérez, hago parte de una empresa X, la cual me solicita enviar a hacer una actividad índole personal, pero que finalmente termina repercutiendo con las actividades de la organización de una persona para poder atender el caso. En ese entendido, ¿qué haríamos? Es donde empieza en tela de fuego, en tela de juicio, la actitud
o los resultados comportamentales que tenga o la persona en la cual fue invitada o convocada, con la finalidad de poder medir dichas necesidades y que facilite el desarrollo e implementación del programa a nivel institucional. Dentro de esto mismo también podemos tener el gran concepto que habla de intenciones por las diferentes formas o espacios públicos. Para ello nosotros podemos identificar claramente el papel que asume la persona generadora del daño sin tener respuesta o visualizar las consecuencias de riesgo público a las cuales se puede ver sometida o condicionada en el futuro. Muy bien, como es claro conocer, la prevención de riesgo público es una prevención filantrópica en la cual nosotros estamos trayendo a algunos de los conferencistas que vienen establecidos dentro de un convenio con la administradora de riesgos laborales, pero que asimismo también hace parte de la implementación de todo sistema que busca al interior de su organización tener un poco de mejora o resultados al desarrollo de las mismas. Es por eso que se crea una estrategia o una herramienta por parte de ARL Positiva, su compañía de seguros, que corresponde al establecimiento de herramientas que mitigan la probabilidad de que el desarrollo de las tareas impidan o violen algunas actividades laborales del y que solamente el desarrollo que se viene planeando para la actividad de riesgo en cuanto a riesgo público se vea materializado. En parte en este momento ustedes están visualizando las formas en las que puede llegar a recepcionarse dicha materialización de riesgo público, motivo por el cual estamos utilizando e invitando a los profesionales que acompañan dicha etapa, diferente a los asistentes, es decir, personal civil en la medida de las posibilidades responsables de seguridad y salud en el trabajo, para que implementen diferentes dinámicas de acción, de colaboración, de atención y de atracción, para que las diferentes unidades policiales en el territorio nacional también quieran acceder a las mismas en las diferentes bases de región. Entonces, es así como nosotros damos por entendido la culminación de la implementación del programa de riesgo público frente a la materialización. Muy bien, todos en pantalla vamos a observar cómo el riesgo público puede afectar nuestras vidas. Entonces tenemos casos de global ser, de fleteo, del rubro, atraco, de la accidente de tránsito. Aquí ustedes pueden observar claramente cómo empresas o diferentes actividades económicas pueden llegar a ser sometidas a diferentes bandas, grupos delincuenciales que lo que buscan llevarse el dinero, lo que buscan es quedarse con dineros ajenos. Entonces es muy terrible, muy maluco que tú estés trabajando todo un día, 8 horas de servicio de tu profesionalismo y que en la esquina les estén generando ya la afectación en la integridad o simplemente la afectación en la economía o billetera de la persona. Entonces, de esta manera nosotros lo que buscamos es hacer unos ejercicios que sean muy claros, muy desarrollados por parte del que lo que siempre busca es poder desarrollar actividades previas que generen mecanismos de autoprevención para las personas que están en este momento desarrollando las actividades de manera preventiva al interior de las organizaciones. Para este mismo entendido partimos de dos conceptos, que es la probabilidad y las consecuencias frente a riesgos laborales o frente a lo que conocemos nosotros como peligro público. En este entendido, analizar la probabilidad del siniestro hace parte de poder analizar qué tan frecuente o tan profundo fue el daño o el siniestro o la afectación laboral.
Entonces, para tanto, tenemos como siempre las 8 reglas de, de la realización del control y mitigación de estos accidentes. Entonces encontramos que para poder controlarlos y mitigarlos empezamos desde el rango más alto o crítico para posteriormente poder analizar casos que se dan en la vida real frente a los centros de trabajo y frente a las probabilidades de materialización de riesgo que terminan afectando la calidad de vida en este entendido. Para ello, vamos a continuar con el desarrollo los casos que traigo para ustedes la tarde de hoy, como son las recomendaciones en el caso de un viaje o comisión, y adicionalmente las recomendaciones específicas de seguridad cuando se transporta en vehículo o transporte a zonas rurales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que ustedes puedan establecer como las medidas de prevención o puedan reconocer esas garantías que necesitan para conocer cómo reaccionar. En este momento tenemos conectados 192 personas. Quiero igualmente recordar que ustedes tienen un espacio de chat en el cual pueden hacer preguntas o pueden intervenir con nosotros frente a inquietudes que requieran en cuanto al término o frente a la temática de peligros o riesgos públicos que con su de aristas, ustedes como asistentes y de la parte nuestra como promotores en seguridad y salud en el trabajo. Entonces el espacio del chat está abierto para que todos puedan compartir su manera de construcción de conocimiento. Muy bien, entonces cuando seguimos en el término de materia de prevención de riesgo público, es importante reconocer cómo los casos de comisión o viaje, los traslados terrestres, aéreos, asimismo la prestación de algún servicio laboral puede llegar a afectar nuestra integridad. Iniciamos con nuestro gran punto que corresponde a el caso de un viaje en comisión. ¿Cuántos de ustedes, los asistentes que están la tarde de hoy con nosotros, han viajado comisionado para la empresa en la que laboran? Entonces, cada uno contestará a sí mismo, ¿cierto? Si saben o son conocedores que en algún momento han realizado algún viaje al interior de la organización en función o en desarrollo de la ley que desarrolla. Acá tenemos nosotros claramente las afectaciones que se llegan a desarrollar frente a peligro público, como corresponde tener los documentos al día, información previa, evitar comentarios, tener un árbol telefónico, el transporte seguro, los medicamentos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Cuando realizamos un viaje de trabajo donde nos toca comisionar, hacerle alguna visita, inspección, acompañamiento o desarrollo de las actividades propias misionales de la empresa donde nosotros desarrollamos actividades, encontramos que hay personas que infortunadamente por ingenuas, simplemente por no tener medidas de prevención o medidas de seguridad adecuadas, lo que hacemos es exponer la vulnerabilidad de nuestra integridad. Es en este caso cuando necesitamos nosotros tener algunos tips de prevención para que en nuestros viajes laborales no lleguemos a ser víctimas o a exponernos de una manera inadecuada. Dentro de los documentos al día, promoción previa, cuando nosotros decidimos viajar o hacer una las características de georreferenciación que vemos con las características del lugar que visitamos. No es lo mismo llegar a un lugar donde no conocemos o no sabemos qué está sucediendo o cuál es la caracterización de el lugar o zona geográfica frente al desconocimiento. Entonces, por tanto, es necesario, se requiere cultura, la modalidad de transporte, la forma en la que ellos se dirigen, la verbalización, la idiosincrasia que tienen al interior de la cultura, y de esta manera poder nosotros llegar a aterrizar esa medida de prevención y de autocuidado que tenemos frente al desplazamiento de esta visita. Conectados 201 funcionarios, nuevamente recordarles que tenemos abierto el chat y en la sesión de preguntas para que quienes tengan inquietudes o la necesidad de escalar las preguntas lo puedan hacer a través de este medio. Muy bien, entonces seguimos ahora
con aquellas consideraciones específicas que se deben de tener cuando nos transportamos en nuestro vehículo. ¿Quiénes de ustedes se transportan en medios de transporte privados o simplemente en un medio de transporte público? No es lo mismo decir que yo me estoy desplazando de un lugar a otro en mi vehículo personal a decir que lo estoy haciendo en el vehículo de la empresa. Máxime desde el concepto propio o la terminología de lo que es el accidente laboral. Entonces es por ello que dentro de las consideraciones o especificaciones que tenemos en seguridad para evitar los accidentes en los vehículos propios particulares en los cuales nosotros nos desenvolvemos o nos desplazamos, debemos tener unas premisas fundamentales que tenemos en este momento en pantalla. Una de ellas corresponde a dormir bien. Es importante este punto. ¿Quiénes de ustedes en algún momento en un viaje han sentido un microsueño, cansancio, fatiga, cierto? Porque no durmieron muy bien, porque simplemente terminaron una jornada laboral y una vez terminado su jornada laboral decidieron desplazarse a saludar a su familiar, a la persona o el compromiso con el que ustedes ya vieron la adquisición de una agenda. Entonces, en ese momento, cuando nosotros somos conscientes de que hemos descansado, de que hemos dormido muy bien, podemos llevar a cabo la actividad con condiciones de seguridad y condiciones sanas del desarrollo o desenvolvimiento de la actividad. Sin embargo, hay funcionarios que al interior de las tareas de las diferentes actividades económicas de todas estas organizaciones afiliadas a la ARL positiva, llegan en su quehacer o en su marco de procedimientos o ejecución de tareas a olvidar la premura de descansar o dormir muy bien para poder llegar a hacer la ejecución de las actividades necesarias para ese desplazamiento o transporte. 198 personas conectadas en este momento, que quienes tengan inquietudes frente a la temática de previsión en la materialización del riesgo público, lo puedan hacer a través de este espacio. Entonces, seguimos con nuestra siguiente consideración frente a este tipo de modalidades de materialización o configuración del riesgo público. Una de ellas también hace parte de los transportes que realizamos de alto riesgo. Cuando nosotros tenemos dentro de nuestra consideración o de nuestras actividades y roles y tareas a desarrollar por la organización, viajes, visitas a zonas geográficas rurales de difícil acceso o simplemente empresas u organizaciones que tienen sucursales en municipios donde tiene una ruta de transporte un poco demorada, 2 o 3 ciclos de disposición de desplazamiento terrestre. De esta manera nosotros debemos llegar a analizar las consideraciones específicas en materia de seguridad. Ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, que es importante, ojalá en la manera o en lo posible poder hacer este desplazamiento en horarios diurnos. Asimismo, conocer los sitios peligrosos, conocer tal vez el conocimiento de la implementación o simplemente de arraigo de grupos subversivos o de entidades delincuenciales que habiten en la zona geográfica. Asimismo, tener el celular apagado. Importante poder también llegar a reconocer todo lo que corresponde al hospedaje confiable. No es lo mismo pretender nosotros hacer un viaje o un desplazamiento a una zona urbana con unas condiciones de perímetros más aseguradas que realizarlo cuando lo hacemos en un acceso a unas zonas rurales, donde la afectación tal vez puede ser difícil, donde tal vez hay grupos subversivos, donde posiblemente la cultura es una cultura un poco diferente al interior o a la zona geográfica donde nosotros nos estemos desarrollando laboralmente. Dentro de tantas también poder llegar a analizar de qué manera es el contacto o la interacción municipal entre las organizaciones o la articulación interdisciplinaria que se tiene con los órganos de control, como puede llegar a ser Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional, Ejército, Armada, cada una de sus aristas y sus implicaciones de afectación y apoyo a la comunidad. Por tanto, que ojos que permiten visualizar los riesgos
son ojos que permiten la protección y el autocontrol de los funcionarios para poder tener con un ojo crítico la determinación de lo que puede llegar a generar una afectación o daño. 204 personas conectadas en este momento, recordándoles nuevamente la conexión y recordándoles el espacio de chat para que puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. Igualmente, cuando hablamos de esas zonas rurales, también es importante mencionar cuál es la tarea, cuál es la misionalidad y la actividad económica que nosotros estamos llegando a supervisar. No es lo mismo pretender llegar a una zona rural de personas que solamente son agricultores que distribuyen un producto, papa, yuca, fresa, plátano, naranja, incluso hasta el mismo aceite de palmera, a llegar a identificarlo a un espacio donde el desarrollo es un desarrollo sofisticado, un desarrollo electrónico, un desarrollo de piezas, mantenimiento, control, implementación o fabricación. A la medida que tenemos un alcance suave, un alcance directo, un alcance conocido, un alcance que me permite a mí tener la coacción o tener la articulación con el equipo de trabajo para buscar la mejora continua en los resultados de los procesos y procedimientos de la implementación de un sistema de gestión y en este caso de seguridad y salud en el trabajo, es mucho más viable poder llegar a conseguir los objetivos y alcanzar los resultados planteados en un inicio desde la planeación organizacional o estratégica que se desarrolló para el desarrollo de tareas. Seguimos ahora con las consideraciones específicas frente al fleteo. Miren este punto tan importante porque fleteo como extorsión, robo o hurto son puntos que están flagelando a las personas en las diferentes ciudades capitales de nuestro país. Frente al caso del fleteo, estamos viendo que es importante en estas sugerencias el hecho de cambiar rutinas. Si yo decido todos los días salir a la misma hora, por la misma calle, por la misma señal, eso hace que yo me vuelva una persona descriptiblemente fácil de analizar o de interceptar. ¿Por qué motivo? Porque todos están conociendo cuáles son mis pasos, cuáles son las aristas en las cuales yo me desempeño y por tanto puede llegar a afectar nuestro relacionamiento y asimismo llega a afectar los resultados de la integridad propia de nuestras vidas en la afectación, en la materialización del riesgo público. Si yo digo que todos los días salgo a las 5 de la mañana de mi casa al parqueadero a coger el transporte público en una esquina a la mano derecha, donde es una calle desolada, donde no hay una pública adecuada, estoy predeterminando que esa calle genera vulnerabilidad a nuestra integridad. Todos los días pasar por esa misma calle a la misma hora, estoy generando una particularidad reconocida en mi conducta. Por eso a todos los asistentes la tarde de hoy afiliados a ARL Positiva, su compañía de seguros, los queremos invitar a tener comportamientos sanos y seguros. Si nosotros conocemos o simplemente sentimos la angustia, la agonía, la percepción de que algo malo nos puede pasar, es preferible que hagamos un alto en el camino y tomemos decisiones sabias, decisiones como pueden llegar a ser cambiar de ruta, evitar la misma zona, a nuestro jefe, pero situaciones que sean conciliadas, mancomunadas entre trabajadores para que de dicha manera entre todos podamos tomar la articulación de las decisiones de negocio. Si nosotros no garantizamos la sostenibilidad del negocio, difícilmente en un futuro vamos a poder proyectar la continuidad del desarrollo de las actividades o actividad económica que lleve a cabo la empresa para la cual nosotros trabajamos. Asimismo, frente al fleteo es importante desconfiar, tener alertas y realizar un informe del desarrollo de la actividad necesaria del personal, del recurso humano, que es el que apoya, el que articula, el que permite el sostenimiento de la operación o del negocio, y así seguidamente poder determinar los turnos frente a los cuales estamos desarrollando las actividades. Si yo envío a uno de mis funcionarios a que haga una consignación, a que haga un traslado, a que entregue una encomienda, debemos analizar los tiempos, las zonas de entrega, la seguridad de la vía de acceso, la forma en que se relaciona
¿con quién va a ser el escalonamiento de este producto? No es lo mismo decir que yo voy a entregar un producto final a la cabeza general o a la gerencia general de mi organización, cuando esto lo puede hacer tal vez el subgerente o la persona encargada de dicha gerencia, de poder desarrollarlo a través de un correo que difícilmente puede llegar a tener un acceso directo, que se puede perder en el camino o que puede llegar a quedarse en un spam. Todo ese tipo de modalidades hacen parte del desarrollo de las estrategias que establecemos nosotros, máxime desde mi calidad de acompañante, guión, tutor, que permiten ustedes el desarrollo de habilidades y de conocimientos que les permiten mitigar la probabilidad de materialización de riesgo público. Desde el entendido del fleteo, reconozcamos que el fleteo se da en los centros bancarios, entidades financieras donde nosotros llegamos a hacer una transacción bancaria, consignación, retiro, para que de esta manera podamos nosotros llevar a cabo el ejercicio o la transacción económica. Y se presenta frente a la posibilidad de una persona que quiere manifestando la intención de ayuda, pero que finalmente lo que termina es quedándose con el dinero ajeno. Entonces, esa es la modalidad de estar dentro de los centros financieros. En este momento contamos con 211 asistentes, repito, hace parte de mi discurso, personas que están interesadas en hacer parte del chat, preguntas, inquietudes, incluso hasta las PQRs, los pueden realizar por este medio con la finalidad de que nosotros también escuchemos sus puntos de vista, inquietudes, necesidades propias frente al tema de peligro público y poder despejar aquellas inquietudes que hagan parte de la temática de la tarde de hoy. Continuamos de riesgo con nuestro siguiente punto, que hace parte de las modalidades de materialización de riesgo público al interior de las organizaciones y desde la formalización de cualquier tipo de persona, persona directa, persona contratista, asesora externa, como lo es la extorsión. Miren que este punto es un punto bastante delicado y para quienes han tenido la oportunidad tal vez de ver medios de comunicación, incluso noticias diarias, hoy, esta tarde, al mediodía, en el noticiero de mediodía, se logró evidenciar cómo se han incrementado las cifras de extorsión, es decir, afectación económica que le está siendo generada a los trabajadores, a las personas que trabajan en obras de construcción, a las personas que trabajan en diferentes sectores económicos como el hotelero, panadería, restaurantes, repostería, y que desafortunadamente con la intención de daño de adquirir habilidades, de adquirir recursos, de adquirir conocimientos, están generando afectaciones a la integridad de estas personas que repercuten más allá incluso hasta de su interacción social y familiar, es decir, el conocimiento de los núcleos primarios que tienen nuestros trabajadores. Frente al caso de extorsión, que hace parte del reconocimiento o la exigencia de una suma monetaria económicamente reconocida, transacción, la tranquilidad, el trabajo, el hospedaje o el relacionamiento de una persona en un círculo social que se encuentra ya viciado. De esta manera, encontramos que dentro de la extorsión lo que podemos hacer las personas que nos encontramos en los hogares diferentes o en diferentes lugares de trabajo, siempre va a ser conservar la calma. ¿Por qué manera? Porque si yo me altero, porque si yo grito, porque si yo llego a generar algún tipo de afectación terciaria o cuaternaria, puede llegar a repercutir dentro de la sostenibilidad a las tomas de importancia. La alta gerencia tendría una gran responsabilidad que significa la emisión de conceptos términos necesarios para prevenir el riesgo, en nuestro caso el riesgo público, pero que si nosotros no entramos a socializar y a difundir las posibilidades de casos o lo que se ha materializado al interior de la compañía, vamos a conocer articuladamente de lo que está sucediendo en la vigencia. Entonces, más allá de llegar a conservar la calma, es importante poder tomar los datos, verificar la legalidad, grabar incluso hasta la llamada. Esto hace parte de los alcances que se tiene desde el nuevo código de convivencia que nos permite a nosotros grabar situaciones incómodas que atenten contra nuestra integridad o nuestra vida y que de esta manera requiramos el apoyo de autoridades o entes de control que hagan parte del acompañamiento. En ese entendido, también hablamos de poder denunciar. Esto sí o sí es indelegable e imparable, dadas las consecuencias o la vulnerabilidad del ser humano. Puede ser que en cualquier momento personas puedan llegar a verse afectadas, perder la vida, personas puedan llegar a tener una manipulación,
de orden territorial, pero para eso las autoridades de control pueden llegar a determinar, analizar o verificar quiénes actuaron bajo el marco de la responsabilidad y cumplimiento normativa y quienes lo desarrollaron a través de la manifestación de comportamientos o conductas que van en contra de lo que nos indica el sistema y el actuar de las personas contratistas. Entonces, de esta manera, podemos también llegar a reconocer cuáles son esos comportamientos que desde la extorsión nos van a permitir blindarnos y evitar que existan afectaciones a la integridad de nuestros trabajadores. Muy bien, seguidamente también encontramos acá la manera de hablar de la extorsión sistémica. En la medida en que yo voy hablando de ese tipo de terminología que hace parte de la modalidad de extorsión como forma de configuración de riesgo público, se crea la gran necesidad de decir de qué manera en este momento diferentes centros de comercio, como hablábamos hace un momento, restaurantes, simplemente veterinarias o casas en común están siendo afectadas frente a la extorsión. Es decir, se les pide un dinero a cambio de guardar el silencio o se les pide un dinero a cambio de llegar a adquirir nuevos souvenirs o nuevas adquisiciones de elementos o implementos que se tengan visualizados para prevenir o mitigar la materialización de riesgo público. Bueno, muy bien. Entonces ahora continuamos con el tema del secuestro. Yo sé que el secuestro en Colombia es un flagelo que ha venido afectando desde hace más de 50 años, que no lo hemos podido dominar o controlar, pero que sí es importante que ustedes y nuestros descendientes, hijos, sobrinos, primos, vecinos, puedan llegar a conocer de dónde venimos, ¿cierto? Conocer cuáles son los antecedentes sociales, económicos y políticos que tiene nuestra tierra, nuestra comunidad, y dependiendo de ello poder llegar a tomar decisiones que pueden beneficiar de cierta manera nuestra ejecución o nuestro papel fundamental en esta sociedad. Cuando determinamos cuáles son esas recomendaciones, especificaciones de seguridad frente al secuestro, logramos identificar y de inicio claramente qué es el secuestro. Yo quisiera ver de pronto en el chat, bueno, ya estoy acá viendo en el chat, me encanta. Tenemos una pregunta, vamos a visualizar qué pregunta tenemos en el chat. 212 asistentes la tarde de hoy, entonces nos dicen así. Buen día, bueno, acá estoy viendo un mensaje donde se invita a visitar nuestro portal Posipedia, pensé que era una pregunta. Cuenta que no, simplemente es una observación con la finalidad de que puedan consultar el material y puedan verificar desde Posipedia el repositorio de esta presentación. Tengo entendido, según me han manifestado, que tal vez los problemas de conexión escuchan mi voz un poco lenta o retrasada, pero espero que si tienen alguna duda o algún alcance frente a la presentación, la puedan consultar a través de Posipedia. Muy bien, continuamos, no tenemos preguntas en este momento en el chat. Por tal motivo, damos continuidad con los 213 asistentes que tenemos en este momento, acompañándonos en esta temática de prevención en la materialización y configuración del riesgo público. Seguimos con el tema del secuestro. Puede llegar a generarse la amenaza de secuestro en nuestra vida o en nuestra integridad. Entonces es importante reconocer que este tipo de modalidad es una modalidad que lleva en Colombia presentándose más de 50 años de historia. ¿Por qué motivo? Por la caracterización social, político, económica que tiene nuestro país y que infortunadamente ha permitido que existan casos donde se ve afectada la integridad de nuestros funcionarios, personas, trabajadores y personas públicas. Nosotros y ustedes en este momento, las 214 personas que se encuentran conectadas en la tarde de hoy, es importante que reconocemos cuál es la responsabilidad y el poder que tiene nuestro cargo. ¿Qué medidas pudiésemos tomar nosotros que llegue a afectar la vida, la salud y la felicidad incluso de las personas que hacen parte del desarrollo de las actividades, procesos y procedimientos de los diferentes grupos laborales? Entonces acá vamos a ver formas de materialización y especificaciones claras frente al secuestro. Tenemos la clave familiar, es decir, ejemplo, poder observar a través de la ventana. Las características de la información, por ejemplo, poderlas visualizar a través de las redes sociales. Conocer, desarrollar e implementar un plan de emergencia que es normativo, que lo piden sí o sí. El alcance nuestro en este caso sería ser
prudente con la información personal. Por ejemplo, yo pudiese decir que en este momento como capacitadora tengo la responsabilidad de actualizar un plan de emergencias o un plan de contingencias dentro de la organización, pero no cuento con el apoyo de la alta gerencia. Por eso es tan importante en estas sesiones poder llegar a recomendarles a ustedes la necesidad de conciliar, de proponer y de sugerir que eso es un trabajo articulado que si bien es cierto normativo, lo exige la normatividad colombiana vigente y que adicionalmente tiene sanciones disciplinarias, jurídicas y también algunas repercusiones civiles y administrativas. Sí es importante reconocer el alcance que tenemos como funcionarios de toda organización, que estamos haciendo parte de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que adicionalmente tenemos toda la intención y la firme convicción de aportar al sistema de gestión integrado para mejorar los procesos y procedimientos. Igualmente, el hecho de brindar la información financiera necesaria puede llegar a generar en nosotros el sentido de vigilancia o de exposición a datos privados. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, si yo voy en un bus diciendo, mañana me desembolsan mi crédito de 50 millones, ¿será que algún malhechor que me esté escuchando tuviese la intención de secuestrarme o la intención de hacerme una mala jugada para quedarse con mi desembolsado? Muy seguramente sí, porque yo mismo di la información y necesariamente hablé de temas personales, particulares, económicos, delante de personas que no merecían mi confianza y que desafortunadamente estaban pretendiendo dañar mi razón de ser o mi esencia dentro del grupo organizacional. Todo ese tipo de situaciones hacen parte de las modalidades de materialización del riesgo público y nosotros debemos como trabajadores estar siendo conocedores y conocer el grado de vulnerabilidad que tenemos desde las labores que se desarrollan y desde el respaldo institucional o organizacional que nos puede dar a nosotros la empresa, dada dado la ausencia en el centro de trabajo o dado los desplazamientos que tenemos obligatoriamente que desarrollar, sí o sí, para poder iniciar ese proceso de capacitación, desarrollo de herramientas y de empoderamiento necesario para evitar que se nos materialicen riesgos públicos. De esta manera podemos llegar a dar por concluido el tema del secuestro, toda vez que eso es una privación de la libertad que se genera sobre otro ser humano, dadas las circunstancias de incompatibilidad o de desarticulación o aprobación de conceptos, términos o pensamientos ideológicos que no nos permiten evolucionar. Entonces, en ese entendido, terminamos con el tema del secuestro. Ahora bien, vamos a ver la situación de materialización de efectos en manifestaciones disturbios relacionadas. Eso es lo que conocemos nosotros como riesgo público particular en las sazonadas, actos vandálicos y en lo que constitucionalmente está amparado por nuestra Carta Magna, que corresponde a la Constitución Política Colombiana, que nos habla específicamente de qué sucede con la persona que decide llegar a participar en unos espacios de conglomeración para ser partícipe de escuchar ideologías, de escuchar discursos, para que de esta manera podamos llevar a cabo un buen plan de gobierno. Es importante que nosotros, disculpen, que nosotros podamos llegar a conocer o a identificar ese tipo de manifestaciones disturbios relacionadas en su grado de generación de consecuencias colaterales. ¿Por qué motivo? Porque yo pudiese decir que si dentro del desarrollo de las actividades laborales es un día que genera alguna afectación, por ejemplo, dentro de los inventarios o los elementos de prevención o simplemente dentro de los números de emergencia o simplemente desde la presencia de personal de emergencia profesional o tener canales de comunicación e incluso situaciones de la estrategia de las medidas preventivas que requieren de la intervención de un profesional de seguridad y salud en el trabajo para asistentes, trabajadores, afiliados a ARL positiva, la necesidad de resguardo. Si nosotros como trabajadores sabemos que hay un día nacional de paro nacional donde los medios de transporte colapsan, donde la posibilidad de azonada y vandalismo puede llegar a tocar la puerta de mi establecimiento de comercio, llegar a remeter, romper, dañar, deteriorar, pues es preferible llegar a conciliaciones por parte del empleado o de la empresa cliente o la empresa donde se estén dando a cabo las capacitaciones o el apoyo directo de seguridad y salud en el trabajo
con la finalidad de no exponernos a esas manifestaciones disturbiacionales. Porque si para llegar al trabajo yo debo pasar por un centro público donde hay un punto de control de manifestación o simplemente montarme en un medio de transporte público donde tenemos personas que están también haciendo protesta, difícilmente se va a lograr llevar a cabo la concientización de las personas para que puedan saber cómo actuar frente a este tipo de situación o materialización. Ahora bien, frente a los gases lacrimógenos, que también hacen parte de uno de los productos emitidos o utilizados en las manifestaciones disturbiacionadas, también encontramos que es importante saber dónde está la ubicación de la empresa o la ubicación de las personas que allí residen, obviamente versus la identificación de la persona que acaba de lanzar esta descarga química, esta descarga tal vez de explosivo frente a ese tipo de materialización de riesgo público. Entonces, eso me permite a mí caracterizar la escena y saber cómo proteger o tener que me permitan actuar de una manera más local, de una manera más localizada. Igualmente, también acá tenemos, dentro de los casos de las manifestaciones disturbios sazonadas, recomendaciones frente a la infraestructura, entonces puertas y ventanas, seguir las instrucciones del líder brigadista o persona responsable H de trabajo, rutas de evacuación, mantener la calma, ayudar a otros, evitar la multitud. Recomendaciones importantes que se deben dialogar y socializar con nuestros jefes inmediatos. No quiere decir que si yo conozco que hay una zona o manifestación, simplemente no voy a trabajar por decisión unánime. Recordemos que hacemos parte de un sistema de trabajo donde contamos con un jefe inmediato o empleador y nosotros debemos simplemente escalar las necesidades propias del desarrollo de nuestras actividades. Frente a esto, que en esos eventos exista el saqueo, esa es otra forma de modalidad. ¿Y cómo se da o qué debemos hacer nosotros como herramientas de prevención en el evento o la eventualidad de materialización? Poder tomar decisiones, cerrar las instalaciones, si las instalaciones están expuestas con muchos tejerlos o con algunos tipos de protectores que hacen que nosotros tengamos la posibilidad de cuidar la integridad de los funcionarios que se encuentran adentro. Verificar cuáles son los medios de comunicación para escalar la situación, para poder pedir auxilio, para poder activar la llamada de emergencia o activar el plan de emergencia. Y ahora bien, ¿qué pasa si es un atentado terrorista el que llega a nuestro centro de trabajo? ¿Estamos preparados? ¿Ustedes qué opinan? Señoras y señores, 208 asistentes hasta este momento, ya prácticamente finalizando nuestro acompañamiento en la sesión de riesgo público, en esta sesión que corresponde a conocer esa forma de materialización. Entonces, frente a los atentados terroristas es importante que ustedes puedan llegar a reconocer elementos o paquetes que no sean reconocidos, que sean sospechosos, los cuales no pueden llegar a tocar, los cuales de distancia prudente para poder evitar algún tipo de materialización de siniestro o simplemente poder llegar a generar una afectación a la integridad de nuestras vidas. Asimismo, entonces acabo de activar la cámara para ustedes, excúsenme porque desafortunadamente me encuentro fuera de la ciudad y la señal no es la mejor para transmisión, por eso preferí hacer la desconexión. Ya acabo de activarla con la finalidad de poder hacer la sesión de esta octava encuentro o octava sección de prevención de riesgo público con ustedes. Entonces, muy bien, ahora acá mirando los consejos para prevenir incluso las afectaciones en redes sociales, que también hace parte de las modalidades que tenemos a nivel nacional y por tendencias incluso hasta internacionales frente a la materialización de riesgo público. Y para ello es importante que ustedes reconozcan que en este momento las maneras de extorsión, de robo, de forma de extorsionar, de hackear las cuentas, de hacer formas de, ¿cómo se dice? De obtener dineros ajenos, de poder extraer de nosotros claves, hacer phishing, que es la violación a nuestras cuentas con nuestros usuarios y obviamente las claves de acceso a nuestras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito. Es importante que tengamos ese conocimiento de las modalidades nacionales que se están presentando y cómo nosotros podemos llegarnos a cuidar. Incluso hasta la información que damos. Si yo en mi carro coloco que voy con el perrito, mi mamá, mi tía y mi abuela, 3 femeninas, una de ellas en silla de ruedas y un perrito, estoy demostrando información de vulnerabilidad, es decir, exposición para la facilidad de que se llegue a materializar el riesgo público
porque me siento expuesto como grupo familiar, me siento expuesto como participante a una sociedad, porque no tengo los mecanismos de autoprotección necesarios para continuar con el desarrollo de mis actividades sociales dentro de la cual yo me relaciono. Entonces, por eso que acá tenemos algunas recomendaciones que quiero compartirles. Por favor, si ustedes desean en este momento hacer una toma fotográfica de la presentación que les estoy compartiendo frente al WhatsApp, frente al Instagram, frente al Facebook, frente a aquellas redes sociales en las que nosotros compartimos información susceptible e importante, y generar una prevención. Todas las personas que acechan la seguridad personal de nosotros, los civiles, posibles víctimas de riesgo público. Finalizando, entonces aquí vienen unos tips de medidas de prevención. En el antes, poder nosotros identificar qué está sucediendo, identificar puntos negativos, identificar zonas inseguras, identificar números de contacto con personas o entidades de control a quien yo pueda exponerle lo que está sucediendo, y de esa manera prevenir la probabilidad de materialización del riesgo en compañía de las personas o profesionales que hacen parte de mi equipo de trabajo. Efectivamente, ya cuando estamos hablando del durante, ¿qué sucede cuando durante la situación yo me expongo como víctima, yo me expongo a que el suceso se dé? Y de esta manera yo debo tener algunas actitudes, algunos comportamientos que fisiológicamente me permitan a mí reaccionar de una mejor manera. Por ejemplo, el control visual con el delincuente, evitar el pánico y escalarlo a las autoridades de competencia, que son las personas o las entidades que van a venir a salvaguardar mi integridad, la integridad de la organización y obviamente el resultado. Finalmente, terminamos actitudes, comportamientos, habilidades en un después, donde ya tenemos que evaluar qué sucedió, evaluar muy bien la escena, quién fue la persona victimaria, características, rasgos posibles, cámaras de seguridad que evidenciaron lo que sucedió, y reporte también a las autoridades competentes. De esta manera, Wilmer, disculpa la inconveniente de señales y de transmisión que me contaste que se estaban presentando en un inicio. Tal vez en la retardanza en el retorno de mi voz o de las presentaciones, mil excusas. Espero haya sido de útil y de agrado la información que se ha compartido la tarde. Agradeciendo la invitación, como siempre, de Educa Positiva, de ARL Positiva, y como siempre contando con un repositorio a través de Posipedia, con la finalidad de que ustedes puedan articular, conocer y verificar estos repositorios que tenemos a disposición de todos los afiliados de ARL Positiva, su compañía de seguros, para la prevención de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Con ustedes, Paola Ramírez, una feliz tarde para todos. Wilmer, te doy la palabra. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos igualmente una excelente tarde. De igual forma, agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las secciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.